Buen día, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10, y busquemos allí uno de los relatos más conmovedores que nos refleja la palabra, en particular este Evangelio. Marcos capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hagamos una oración más, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y te rogamos tu bendición sobre ella para que tú nos hables adecuadamente, Señor, en forma estridente a cada uno de nosotros, especialmente a aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo para depositar su fe en Él como Salvador. Agradecidos te rogamos, en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. El año pasado, en el mes de noviembre, diciembre aproximadamente, por una directiva en mi trabajo, yo, como muchos de mis compañeros, tuve que pasar por los estudios periódicos médicos. De tanto en tanto nos revisan que todo esté en orden. Así que yo el día asignado fui al servicio de cardiología, de deporte, porque por mi edad tenía obligación de pasar por la corredora, por hacerme una ergometría. Así que yo estaba todo listo, todo ágil para empezar a correr, y efectivamente uno empieza a correr. Los médicos, con un poquito de saña, empiezan a levantar la superficie, cosa que uno empieza a correr en su vida. Y yo iba lo más bien como el hombre nuclear, ¿no? Corriendo, todo cableado. Y entonces el médico dice: bueno, listo, paremos. Y empezaron a bajar de nuevo la plataforma. Y yo veía un poquito ahí la cara del médico, del técnico, y pararon todo. Y yo dije, pero de lo más bien que yo estaba. Claro, un poquito cansado, no lo niego, ¿no? Pero pararon todo. Y el médico, después de hacer unos trucos ahí que hacen con la máquina, me dice: bueno, dice, acá está el resultado, va a tener que ir a ver al especialista. Y para mí fue una sorpresa. Yo creía que estaba bien. Bueno, no soy un corredor profesional, pero podía correr la caminadora, ¿no? Había encontrado un tema cardiológico que tenía que hacer un tratamiento, algo nada urgente ni nada grave, pero tenía que hacer un tratamiento. Lo que sí, por esa cuestión que me encontraron, no alcancé el nivel en ese momento, ¿no? El nivel requerido. Así que no pude pasar exitosamente a la prueba, sino que me mandaron al especialista. Bueno, precisamente para eso son esos estudios, ¿verdad? Para preventivamente descubrir novedades en la salud de las personas. En nuestro relato
tenemos un personaje. Nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a ver en el relato de esta mañana 3 puntos básicos. El primero de ellos, ¿cuál es el estándar humano? El segundo de ellos, ¿cuál es el estándar divino? Y el tercero, una decisión, confrontados por una decisión ineludible. Tenemos acá un personaje que es el que aparece en escena en primer término, que viene corriendo y parece reflejar el estándar humano, porque se trata de una persona, de un hombre exitoso, pero no es simplemente un hombre exitoso, es un buen hombre. Vale decir, es exitoso y es bueno. Y vamos a ver cómo la palabra lo refleja en este sentido. Este hombre parece efectivamente llenar el estándar humano, ¿no? Lo que la gente sueña, digamos, como un requisito cultural, tal vez. Primeramente, es que es joven. De hecho, dice que vino corriendo. Hay que ver cuántos de nosotros están en condiciones de correr, ¿no? Vino corriendo. Dice la palabra que es joven. En los pasajes paralelos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, cuando presenta la Escritura este relato, dice en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así dice que era joven, ¿sí? Así que este personaje efectivamente era joven. Ya con decir eso, hoy parecería que el paradigma es la juventud, ¿no? Parecería que el avance de los años está contraindicado. Parecería que el reflejo en el cuerpo del avance de los años va contra la cultura imperante hoy en día y como se ve comúnmente, especialmente en la gente famosa, tratan de minimizar las señales físicas del cuerpo que dan cuenta del avance de la edad, ¿no? Y podemos imaginar algún que otro famoso que sabemos de esta cuestión. Así que este hombre era efectivamente joven, pero no solo era joven, también era un líder, era un funcionario, era un dirigente, era alguien que tenía poder, ostentaba poder. En el otro evangelio, que habla también de este mismo relato, en el Lucas, nos dice que en el capítulo 18, donde está el paralelo de este pasaje, dice que era un hombre principal. En este pasaje, en Marcos, dice, vino uno corriendo, pero claro, no dice mucho de este uno, cómo era. En cambio, Lucas dice que era un hombre principal, ¿sí? Al decir un hombre principal, en el término original, quiere decir de que era alguien que ejercía algún tipo de poder, era alguien que ostentaba algún tipo de poder, era un príncipe, era una persona que seguramente en las reuniones importantísimas él estaba. Así que era joven, tenía poder porque era dirigente, pero además era rico, era millonario, era un hombre millonario. Acá en este pasaje que hemos leído, dice allí en el versículo 22, que se fue afligido porque tenía muchas posesiones, muchas posesiones. Era alguien que podía tranquilamente pasar los días de su vida sin sobresaltos por la inflación, ni sin sobresaltos por la carencia, ni nada por el estilo. Tenía una posición absolutamente acomodada. Pienso que si en aquellos días, en ese lugar, estaría la revista, no sé, Forbes o Caras, él habría sido tapa de revista fácilmente, porque era un hombre exitoso. Era un hombre exitoso. Así que, de alguna manera, este hombre que nos presenta este pasaje era una persona singular, era una persona llamativa. Ahora, no solamente que era exitoso, pero además era una buena persona. A ver, era diligente. Dice la palabra que él vino corriendo. ¿Sí? Cuando nosotros, les voy a hacer una pequeña infidencia, cuando hacemos el análisis de personal, yo trabajo en eso, análisis de personal, de postulantes, una de las cosas que tratamos de notar es cómo es la actitud de la persona. ¿Es una persona recesiva,
más bien tranquila, o es una persona activa, frontal, que tiene iniciativa, porque eso dibuja un perfil y vemos si ese perfil se adecua al puesto de trabajo requerido. Así que esta persona era una persona diligente, no andaba caminando arrastrando los pies, dice la palabra, vino corriendo. Era una persona diligente que atendía con diligencia sus asuntos. Seguramente esta era una característica que tenía que ver con su posición económica, con su posición social, con su posición de poder. Era una persona que tomaba las cosas en sus manos, tomaba la iniciativa y lo hacía rápido y lo hacía bien. Así que esta persona no era una persona cualquiera, era una persona activa, vino corriendo, era diligente. Pero además, a pesar de ser un dirigente, de ser una persona millonaria y de ser una persona notable, la palabra nos presenta que era una persona humilde, humilde. Porque dice la palabra que vino corriendo y se dirigió al Señor Jesucristo hincada la rodilla. Ante un observador común, si bien la escena no fue de lo más vistosa, era un poquito fuera de lo común, porque era un hombre notable, era un hombre de posición, de posesiones, que en el encuentro con el Señor Jesucristo, amén de que era conocido porque le seguían multitudes, pero a la vista era un hombre notable simplemente. Pero este poderoso viene y se arrodilla delante del Señor Jesucristo. ¿Puede imaginarlo? Hincada la rodilla. Este joven estaría acostumbrado a que otros se inclinaran ante él. Tendría un ejército de empleados, de siervos. Tendría administradores para sus haciendas. Tendría gente que le rendiría cuenta diariamente. No era muy común que él se humillara. Ante él sí se humillaban. Así que era un hombre bueno, era un hombre diligente, era un hombre humilde. Pero también era un hombre inteligente. Este joven no estaba distraído. No veía pasar la vida con indiferencia. No estaba papando moscas, como se dice en nuestro país. Estaba atento a la realidad de sus días. No sé si había diario en esa época, seguramente que no, pero estaba al corriente con las noticias en el mundo y particularmente en la región. De manera que la persona del Señor Jesucristo no le pasó desapercibido. Él notó algo en el Señor Jesucristo y reconoció en él a un maestro. Probablemente, cuando acá el evangelista traduce maestro, nosotros lo tenemos traducido maestro, habrá puesto el término rabí. No a cualquiera se le decía rabí. No cualquiera era un rabí. Hoy en día uno, paga algo en el kiosco y le dice, gracias maestro. Todos son maestros hoy en día, ¿no? Pero en aquella época no. El rabí era una persona que tenía granjeada, tenía ganada la reputación, era alguien que cuando determinaba una sentencia se escuchaba ese punto de vista, se atendía ese punto de vista, y si alguien quería contradecirlo, más valía que tuviese fundamentos, porque era un referente. Así que este joven, que tenía consejeros, administradores, toda una empresa por detrás que le asesoraban en cuanto a el uso de sus riquezas, de sus bienes, este hombre que estaba acostumbrado a ser asesorado por grandes sapientes, él reconoce en el Señor Jesucristo un maestro. Y así se dirige a él, como dijimos, con una actitud de respeto y de reverencia. Pero no solo era un maestro, sino que era un maestro que podía dar cuenta en cuestiones que a él le interesaban. Como vamos a ver enseguida. Además, este hombre, decimos, era exitoso y era un buen hombre. ¿Por qué era un buen hombre? Era un buen hombre porque era diligente, porque era humilde, porque era inteligente, pero también honesto. Un hombre honesto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, evidentemente, cuando el Señor Jesucristo le dice, los mandamientos sabes, ¿cuál es la respuesta implícita? Sí. Él era
un hombre en regla con la cultura de su pueblo. Probablemente a la edad de 12 años, entiendo, habrá hecho el ritual del Bar Mitzvah, ¿no?, que acostumbraban los chicos, imagino. Conocería perfectamente la ley, como se acostumbraba a enseñarle a los chicos en aquella época. Así que él conocía la ley, conocía la palabra de Dios perfectamente y con toda contundencia. En una conversación con el Señor Jesucristo, en esa posición de humildad, con todo respeto ante la pregunta, ¿conoce los mandamientos? Él dijo, sí. ¿Pero por qué honesto? ¿Porque los conocía? No, porque él, según él, los cumplía. Dice la ley, no robarás, no robaba, no matarás, él no mataba. Seguramente era una persona que si salía el impuesto nuevo, iba y lo pagaba. Y preguntaba a sus administradores, ¿estamos al día con la ley? Falta pagar 2 impuestos. Bueno, vaya y pague los impuestos. Seguramente era una persona que no adeudaba sueldos. Seguramente era una persona que cuando establecía un trato y daba la mano, su cliente o su, no sé, la persona que hiciera negocios con él, estaría tranquilo de que el trato se iba a celebrar en forma limpia. Era una persona honesta. Conocía la ley y cumplía los mandamientos de acuerdo a lo que él entendía. Así que era un buen hombre. Pero ¿qué más? Mire la pregunta que le hace al maestro, a quien él reconocía como el maestro. Viene y dice allí en el versículo 17, e hincada la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿En qué estaba su mente? ¿En dónde estaba su cabeza puesta? Su cabeza estaba puesta en, Señor, vos que parece que hablas con Dios, decime, ¿en dónde invierto? ¿En la bolsa? ¿Invierto en Bitcoin? ¿Invierto? ¿Qué hago? ¿Qué me sugerís que haga? Hermanos, este personaje nos interpela. En la primera oportunidad que este joven tiene de presentarse delante del Señor, drena, evacúa su mente, su inquietud, con la pregunta que acuciaba su alma. Y este personaje nos interpela porque nos hace llevar a la reflexión en qué está ocupada nuestra mente. Él le preguntó por la vida eterna. No le preguntó, Señor, decime, ¿cómo puedo realizarme? ¿Cómo puedo sentirme realizado? Le preguntó por la vida eterna. Así que entonces, en primer término, tenemos una persona que llena el estándar humano. Es como la persona ideal, joven, exitoso, rico, famoso, seguramente tenía una buena apariencia, era un pintón, era una buena persona, una persona honesta, cumplía con las reglas del momento, era una persona que además cualquiera podría señalarlo, podríamos pensar, sí, mirá, yo lo tengo de vecino a fulanito, estaban orgullosos de conocerle, era alguien con quien se podía celebrar un trato tranquilamente, cumplía su palabra, una persona de ley, una buena persona, un hombre realmente un buen hombre. Ahora, esta persona que viene corriendo y se encuentra con el Señor Jesucristo, hace esta pregunta clave para él, porque se ve que él tenía esta cuestión ahí trabada en su mente, en su corazón, y no desaprovecha la oportunidad, diligente como era, toma la oportunidad y se encuentra con el Señor Jesucristo, y allí se produce una confrontación, un impacto, un encuentro, un estruendoso encuentro. Porque cuando viene con ese ímpetu, con esa velocidad, con esa motivación y se encuentra con el Señor Jesucristo lo frena en seco y hasta pareciera que lo trata con un poquito de dureza y le dice, ninguno es bueno. Solo uno, Dios. Es que en ese momento, en segundo lugar, vemos el estándar divino. En ese impactante encuentro,
lo primero que el Señor Jesucristo le refleja es una lección sumamente importante. Solo Dios es bueno. No está diciendo el Señor Jesucristo que Él no era bueno. Por el contrario, Él está diciendo, solo Dios es bueno. Está diciendo que Él es Dios, que Él es bueno. Dios es santo, Dios es bueno, el hombre es pecador. Lo segundo que le está diciendo el Señor Jesucristo es que en el estándar divino, no solo que Dios es bueno, sino que el carácter de Dios se refleja en la ley de Dios. Así que por eso le pregunta por los mandamientos, por la ley, algo que ambos conocían perfectamente. Y entonces el Señor le dice, los mandamientos sabes. Y el Señor mismo le enumera algunos mandamientos. Y entonces el joven, cuando asiente positivamente, acuerda con el Señor de que sí conocía la ley. Esa ley, la ley que el Señor Jesucristo le presenta, es una ley dada por Dios, como sabemos, en la antigüedad al pueblo de Israel. En un mundo ausente de Dios, Dios reflejó su santidad, Dios reflejó su voluntad, dándole la ley a su pueblo en la tierra de Israel. La ley de Dios era una ley no negociable. Uno no podía transar con Dios, uno no podía acordar con Dios el mayor o el menor cumplimiento de los artículos de la ley. Dios decía de una manera tajante, radical y absoluta cuál era su voluntad, y esa voluntad quedaba plasmada explícitamente en la ley santa de Dios para toda la humanidad, para todos los tiempos, reflejando el carácter santísimo de Dios. Así que entonces, el ímpetu del joven que venía con esta estridencia a presentarse delante del Señor Jesucristo mostrando su propia justicia, se impacta con el reflejo de la santísima realidad y naturaleza de Dios demostrada en la ley. Y el Señor le muestra la ley. La ley era no negociable, pero la ley también era implacable. Implacable. No solo que reflejaba el carácter santo de Dios, sino que todo aquel que no llenara el cupo, la altura, el requerimiento de la santidad de Dios expresada en la ley, no era aceptable en la santísima presencia de Dios. El apóstol Pablo, refiriéndose a este tema en la epístola a los Romanos, capítulo 10 y versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El mismo apóstol Pablo, dirigiéndose a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que la ley era implacable, era no negociable, era implacable, y la ley tenía un propósito. Había un porqué Dios había dado la ley a la humanidad mediante el pueblo de Dios en la tierra, Israel. El propósito de Dios para dar la ley a la humanidad en aquel momento, en aquel lugar, era para mostrar, para dejar en evidencia el pecado del hombre. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos en el capítulo 3, allí en el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una persona que viaja en su vehículo por la ruta, supongamos que está yendo a Mar del Plata, está disfrutando del viaje, el sol brilla a pleno, el auto está respondiendo óptimamente y entonces pisa el acelerador con tranquilidad y va disfrutando del paisaje hasta que de repente encuentra el cartel que dice máxima 80 y el hombre iba como a 120. ¿Está infringiendo la ley? Sí. ¿Por qué? Porque se lo indica visiblemente un cartel que dice estás infringiendo la ley, la máxima es 80. El propósito de la ley dada por Dios a los hombres era para reflejar, para dejar en evidencia, para mostrar el pecado en el hombre. Queridos hermanos, queridos amigos, cada uno de nosotros tiene el dedo señalador de Dios por medio de la ley que indica indefectiblemente nuestro pecado. Somos pecadores, no solo porque nos sintamos pecadores, sino porque la ley de Dios declara con toda claridad, justicia y santidad
Cada uno de nosotros tiene que admitir delante de Dios con toda humildad, soy pecador. Y querido amigo, la palabra de Dios en esta mañana te señala con toda severidad, eres pecador. Pero también el propósito por el cual Dios dio la ley era para llevarnos a Cristo. El mismo apóstol Pablo también, dirigiéndose otra vez a los Gálatas, allí en el capítulo 3 y versículo 24 declara, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fue nuestro ayo, es decir, fue nuestro encargado. El ayo era una persona que se ocupaba de cuidar en la época del apóstol Pablo a los chicos, a los niños, hasta que fuesen mayores de edad y supieran manejarse en los asuntos de familia. Era como un mayordomo, algo así como un mayordomo, como un maestro particular. La ley fue nuestro ayo porque nos iba a mostrar nuestra necesidad de que ninguno de nosotros llenaba la capacidad, llenaba el cupo ante la santísima mirada de Dios. La ley fue necesaria para mostrarle a la humanidad, no hay forma de que puedas cumplir de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa, la santísima voluntad de Dios. No hay manera. Ningún ser humano en ningún momento puede cumplir la voluntad de Dios bajo la naturaleza del pecado. Así que, entonces, tenemos un joven que llenaba el estándar humano, un hombre exitoso, que se confrontó en una ocasión memorable, en un encuentro impactante con la presencia del Señor Jesucristo, topándose con el estándar divino. ¿Y qué aconteció en este encuentro impactante, en este choque, en esta confrontación? ¿Qué es lo que aconteció? En tercer lugar, el surgimiento de una ineludible decisión. ¿Cómo es esto? Cuando este joven se encuentra con el Señor Jesucristo, él dice, Maestro bueno, ¿qué tiene él en mente? Él tiene en mente su propia conciencia. Su propia conciencia para él es limpia. Un joven exitoso, un joven bueno, nadie podía reprocharle nada. Todos le señalaban como una buena persona y él era consciente de eso. No era una persona malvada, no buscaba hacerle daño a nadie. Por el contrario, no solamente que era una buena persona, sino que estaba interesado en las cosas de Dios. De hecho, cuando detectó a alguien que decía ser enviado por Dios, fue a él, acudió a él y seguía en la misma tesitura, buscar las cosas de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, hay personas que simpatizan con las cosas de Dios. Están incómodos si no están relacionados con las cosas de Dios. ¿Y qué hacen estas personas? Buscan algo referente a Dios, buscan una iglesia a la que asistir, compran libros referentes al tema, leen la Biblia, simpatizan con las cosas de Dios. Porque está bien, porque lo sienten conveniente, lo sienten necesario, son buenas personas que dicen, bueno, mi vida está más o menos en orden, pero algo le falta. ¿Qué le falta? Dios. Le falta la presencia de Dios. Entonces buscan iglesia y esta iglesia no me cuadra mucho y voy a otra iglesia y esta parece que sí y están en constante búsqueda de las cosas de Dios y eso está bien. Esto es lo que hacía este joven. Pero cuando esta persona buena se encuentra con el Señor Jesucristo que le responde, que le examina con su mirada penetrante, encuentra una respuesta inesperada. Solo Dios es bueno. Y eso, queridos hermanos, significaba que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba empezando a trabajar en el corazón de este joven. Yo pensé que era bueno. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, hablándole a sus discípulos, dice, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la tarea del Espíritu Santo sobre los hombres. Convencer, dar convicción, dar entendimiento, dar despertamiento a las cosas de Dios. Así que este joven, cuando se confronta con el Señor Jesucristo, en esta mirada penetrante y en este examen inesperado, en esta prueba sorpresa, él que creía tener una conciencia limpia, ¿sí? Porque ¿qué dice en el versículo 20? Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él tenía una conciencia intachable ante sí mismo. Resultó, sin embargo,
ante la primera prueba de Dios en falta. Cuando el Señor Jesucristo empezó a enumerar los mandamientos, Él iba cliqueando mentalmente, decía cumplido, sí, cumplido, sí, cumplido, cumplido, cumplido. Seguíme preguntando, dale, que yo cumplí todo. Y entonces el Señor le dijo, bueno, muy bien, me gusta. Había ternura en la mirada del Señor. El Señor no reflejó con él, como se dice hoy en día, cholulismo. Era alguien famoso, era alguien rico. No lo halagó, no hizo con él ninguna conducta indebida. Tampoco lo prejuzgó ni lo condenó. Simplemente reflejó su santidad frente a un hombre que decía ser bueno. Y ante entonces la respuesta reiterativamente afirmativa de que cumplió esto y aquello y esto otro, el Señor le propuso un desafío y le dijo, bien, una cosa te falta. Ajá, solo una, pensó el joven. Oh, bien, vamos bien. ¿Qué? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, le dice. Y ven y sígueme. Me imagino que la respuesta del joven se dejó esperar. Me imagino el silencio y la cara impactada por la sorpresa. No se lo veía venir. No esperaba esa respuesta. El Señor Jesucristo le propuso una actitud, una respuesta que evaluara efectivamente si había o no el cumplimiento de la ley. No lo dice en este Evangelio, pero en uno de los Evangelios, de los pasajes paralelos, termina la enumeración de los mandamientos diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque era el mandamiento que resumía el cumplimiento de la ley. Si uno amaba a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y además amaba al prójimo como a uno mismo, cumplía toda la ley. Era el principio de la ley. ¿Y cómo podía demostrar él el amor al prójimo? Bueno, el Señor le propone, mira, tenés que deshacerte de todos tus bienes, porque amás al prójimo, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba obrando poderosamente en este joven. De repente le cayó la ficha de que tal vez no estaba cumpliendo el primer y gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etc. Había algo que él amaba más, sus posesiones. Este joven que se acercó al Señor con una conciencia limpia, sin embargo, encontró idolatría. El Señor reflejó en la primera pregunta de examen la existencia de idolatría. Y queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué es la idolatría? Es aquello en lo que uno invierte el tiempo, es aquello en lo que uno invierte atención, es aquello en lo que uno invierte dedicación, es aquello en lo que nos ocupa, nos concita, nos tiene motivados. Si no es Dios, entonces eso que nos ocupa y que nos preocupa es un ídolo. Y este joven, allí, por primera vez, directamente en la presencia del Señor Jesucristo, encontraba la existencia de idolatría. Un horrible pecado que estaba en la vergüenza de la historia del pueblo de Israel, por el cual había ido cautivo durante 70 años.
Cuando el Espíritu Santo entonces reflejó la existencia de pecado, porque el Espíritu Santo convence de pecado, ¿después qué? Justicia. Él entendió que aquel carpintero que estaba frente a sí, aquel maestro, estaba en una infinita distancia de él. Por primera vez él podía respirar cerca de la personificación de la perfecta justicia. Es que el Espíritu Santo, cuando trabaja en el corazón del hombre, cuando el Espíritu Santo despierta en el hombre la conciencia de pecado, automáticamente la persona comprende que él es pecador, pero que Dios es justo, y que la distancia es infinita y que es insalvable. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque entonces la persona toma noción de la infinita distancia que hay con ese Dios santo e inevitablemente admite necesariamente que le corresponde un juicio, le corresponde un castigo por el pecado que es inherente a su naturaleza, por la infinita distancia que hay entre el pecador y un Dios santo. Y entonces este joven exitoso, este buen hombre, estaba delante del Señor siendo convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y además el Señor le había hecho una propuesta inquietante, una decisión ineludible, inevitable. Ahora, el Señor, de esta manera, sin embargo, no lo hace como, yo estoy ahora entonando la voz gravemente, pero dice allí el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Qué lindo es subrayar estas dos palabritas acá, le amó. Aparece en esta porción, no aparece en Lucas ni en Mateo. Simplemente porque cada evangelista enfoca desde su punto de vista. Pero Marcos rescata este hecho. Le amó. Era un corazón anhelante el del Señor. El Señor había visto a este joven cómo estaba interesado en las cosas de Dios, pero equivocadamente. El Señor había visto cómo la conciencia de este hombre estaba aparentemente limpia, pero equivocadamente. Le amó. Le estaba el Señor mostrando de esta manera una amorosa invitación. Le estaba haciendo una propuesta que le daba la oportunidad de que él pudiera elegir correctamente. Hermanos, yo voy a hacer una rápida revista de una breve lista arbitraria, porque hay muchísimos pasajes, pero simplemente para que den cuenta de la amorosa invitación de Dios sobre cada ser humano. En el libro de Isaías 45:22 dice allí el profeta, siendo la voz de Dios, mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El mismo profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El evangelista Mateo refleja la palabra del Señor Jesucristo cuando dice allí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo hablando en Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el libro de Apocalipsis, ya cerrando las Escrituras, dice en el capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ¿a quiénes? A la humanidad. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. A lo largo de toda la Escritura, el corazón palpitante y amoroso de Dios hace una invitación al ser humano para que elija a Él. Y este era el espíritu del Señor frente a este joven.
un joven que buscaba las cosas de Dios equivocadamente, pero ahora con la obra completa del Espíritu Santo reflejándole su imperiosa necesidad. El hombre, este joven, ve concretado de una manera cruda su pecado, su idolatría, la preferencia por sus bienes, y tiene allí la oportunidad de acceder a la amorosa invitación de Dios. ¿Y cuál es el móvil de la invitación de Dios? Su amor. Ahora, es oportuno, hermanos, hacer mención de algo importante en términos doctrinales. Este joven todavía no había nacido de nuevo. Este joven buscaba las cosas de Dios, pero todavía no era creyente. El Espíritu Santo le había despertado el entendimiento y era requerido por el Señor Jesucristo a responder frente a una decisión. El hombre natural, queridos hermanos, puede entender y puede responder a Dios. Digo esto porque no es difícil encontrar líneas teológicas equivocadas en nuestros días. Uno entra en Internet, uno entra a una librería y abunda la literatura y abunda el contenido que dice lo contrario, tristemente. Tenemos acá un caso concreto de muchísimos otros en el que el Señor Jesucristo confronta a este personaje a tomar una decisión. Él debe tomar una decisión. Así que el hombre natural puede entender lo que se le propone desde los cielos y puede creer. La perfecta naturaleza de Dios conjuga los distintos aspectos maravillosos de la naturaleza de Dios como si fuesen colores. Ustedes saben, en la escuela secundaria se nos enseña el experimento de que cuando en un disco de colores se gira a gran velocidad, fluye una luz blanca. Así es la naturaleza de Dios, que conjuga amor, justicia, santidad, soberanía y todo en un perfecto equilibrio. ¿Qué pasaría si alguna de las porciones de ese disco tomara mayor dimensión? Por ejemplo, el azul. Ya no sería blanca la luz que propaga, sería celeste, no sé. No ocurre así con la naturaleza de Dios. Es una sintonía perfecta y armoniosa de cada uno de sus atributos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. De todos sus atributos, allí la palabra nos declara de que ese atributo es la esencia misma de Dios. Dios es amor. Ahora, esta decisión que el Señor propone, esta invitación que el Señor propone a la humanidad es ineludible porque Dios mismo llama a obedecer al Evangelio. Hechos 17:30 dice, entre muchos otros pasajes, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que el hombre, frente a este mandato de Dios, debe tomar una decisión entre sí mismo, entre sus ídolos y Dios. Debe escoger, debe tomar una decisión. ¿Cómo podría el hombre obedecer si fuese privado de la capacidad de obedecer? ¿Cómo podría el hombre acceder o tener alguna responsabilidad delante de Dios si careciera de la capacidad de pensar, de creer, de acceder a Dios? Así que la condición de salvación es la fe. El hombre natural puede creer. Si así no fuera, ¿cómo el hombre tendría responsabilidad alguna? Si, por ejemplo, en un determinado, vamos a suponer, juicio, se le ordena a determinada persona que haga algo de lo cual está incapacitado y que si no accediera a ello será penado por la ley, la persona podría decirle, pero no tengo posibilidad, no puedo hacerlo. Es como multar a una persona porque no vuela. Vas a ir preso porque no podés volar. Y la persona diría, pero yo no puedo volar. No es mi problema. Dios,
le adjudica responsabilidad al hombre porque el hombre puede obedecer o puede desobedecer. El hombre puede responder positivamente o negativamente a la invitación amorosa de Dios. ¿Saben, hermanos, por qué es tan importante este tema? Es muy importante porque la extensa lista de invitación que hemos leído recién, todos y tantos pasajes en los que Dios muestra su amoroso corazón invitando al pecador al arrepentimiento, si el hombre no tuviera la posibilidad de elegir libremente, si el hombre careciera de la capacidad de responder positivamente a Dios, tendríamos a un Dios mentiroso. Imagínense este pasaje que hemos leído de este joven, en el que el Señor Jesucristo carga sobre el joven la responsabilidad de tomar una decisión, pero él no tuviese la capacidad de decidir, que él no tuviese libre albedrío, que Dios tuviera que, de alguna manera, insertarle arbitrariamente con un chip para que él diga sí o diga no. Sería un Dios que estaría jugando un poco, haciendo una trampa. Por eso, hermanos, era oportuno mencionar este tema en este momento. Así que entonces, cerrando este tema, una persona que tiene interés en las cosas de Dios, que busca las cosas de Dios, que tiene inclinación por las cosas de Dios, sin embargo se encuentra en una conversación, en una confrontación directa con la persona de Jesucristo de que es pecadora. Tal vez en esta mañana haya en medio nuestro una persona que tiene simpatía por las cosas de Dios y piensa que ha desarrollado una vida aceptable, una vida cumplida, una buena persona, pero la palabra de Dios señala que el pecado inherente en cada uno de nosotros nos hace desmerecedores de la salvación. Nadie puede confiar en sus propios méritos. El problema de este joven que hemos leído en esta mañana es que él se acercaba a hacer una reclamación osada delante del Señor Jesucristo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No era una actitud humilde realmente, pese a que él inclinaba su rodilla delante del Señor. Él venía a hacer un reclamo de heredero. Probablemente su posición económica descansaba en base a alguna herencia, quizás, sin dejar de lado que tal vez era un excelente empresario. Pero él venía a hacer una reclamación espiritual. Ya está, ya cumplí, ya llené los requisitos que marca la ley. Ahora, ¿qué formalidad debo cumplir para recibir la vida eterna? Y querido amigo, no es el espíritu con el que el ser humano debe acercarse a Dios, porque el ser humano, si primero no reconoce su condición de pecador, que inexorablemente le lleva a una eterna condenación, no verá manera, no verá necesidad alguna de una salvación, porque creerá como este joven, equivocadamente, que merece recibir la salvación, y lo que la ley hace, como hemos visto, es demostrar tu pecado y mi pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Y entonces, querido amigo, confrontados con esa realidad, no hay ninguna otra opción sino en la persona del Señor Jesucristo. Si en esta mañana hubiera una persona, entonces, que desea realmente ir al cielo para pasar la eternidad con la persona del Señor Jesucristo, le invitamos a que en esta mañana deposite su confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz para cargar la culpa de tu pecado y mi pecado y arreglar las cuentas con Dios. Es lo que cada uno de los que en esta mañana con gratitud hemos hecho, por ejemplo en la Cena del Señor, agradecerle a Dios porque un día Él tuvo misericordia de nosotros y pudimos por medio de la fe recibirle en nuestras vidas, confiando en Él con todas nuestras fuerzas como nuestro Salvador, en quien depositar la confianza de que Él pagó las culpas de nuestros pecados. Y es lo que en esta mañana Él pide de ti. ¿Le entregarás tu corazón a Dios? ¿Habrá alguien en esta mañana que, alejado de las cosas de Dios, reflejado por la verdad de la palabra, entiende que su corazón perdido y pecaminoso necesita del auxilio de un Salvador? Si es así, quisiera invitarle a los hermanos que me acompañen en oración por la persona que tal vez en medio nuestro o tal vez por medio de las redes va a escuchar este mensaje y que el Espíritu pueda obrar para salvación en esa persona. Que bajemos nuestras cabezas y hagamos esta oración. Querido amigo, si es tu deseo recibir la vida eterna,
te invito a que hagas una oración parecida a la que yo voy a hacer ahora, depositando toda tu confianza verdadera en el Señor Jesucristo. Querido Dios, reconozco delante de ti que soy pecador, porque tu palabra así lo indica, porque mi conciencia así lo indica, y reconozco que, pecador como soy, no tengo otro destino que no sea la perdición eterna de mi alma. Y reconozco que el Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario, lo hizo por mí, y que Él pagó el precio de mis pecados, y que solo Él puede salvarme. Y te pido, oh Dios, que entres en mi vida, que salves mi alma y que yo pueda disfrutar de tu perdón para ser salvo desde ahora y por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Si es así, es nuestro deseo que el Señor le bendiga ricamente. Y que si hay alguien que hizo esta oración, quisiéramos conocerle. Así que si es tu deseo, querido amigo, te invitamos a que si hiciste esta oración, al finalizar la reunión puedas compartírselo a alguien de los presentes, y si lo estás viendo por medio de las redes, puedas comunicarte con nosotros allí en los datos que tiene la internet, para que podamos conocerte y orar por vos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que su palabra sea poderosa en cada uno de nuestros corazones. Amén.